Esto es para que veamos antes de ir a donde nosotros comprendemos mejor la angelología, ¿no? Que es el judaísmo y el cristianismo. Pues en el judaísmo, recuerden que la Biblia cristiana, lo que nosotros llamamos Biblia, pues en el Antiguo Testamento tiene algunos libros que vienen de la traducción judía, es el Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero en realidad ellos le llaman la Torá, que son los libros que rigen su religión. Pues desde el inicio del judaísmo, la presencia de los ángeles es constante. Recuerden que el judaísmo aparece con el llamado a Abraham a seguir a un solo Dios, cuando en realidad en Oriente, en ese momento, que también es una evolución del pensamiento, en ese momento lo que se practicaba era el politeísmo. Entonces, si Abraham era estéril, se le presentaron 3 hombres, le dieron un mensaje, le dijo de que de él iba a salir una multiplicidad de naciones, por lo cual le dijo, bueno, muchas gracias, pero yo estoy muy viejo, mi mujer está mucho más que vieja, esto es medio imposible. Y cuenta la tradición de que Sara, que tenía otro nombre, pero a partir de ese momento se llamó Sara, se rió cuando escuchó esto. Entonces uno de los ángeles le dijo, tú te vas a llamar Sara porque significa sonrisa. Y siendo muy viejita, pues Sara al final tuvo un hijo. Y ahí empezó la historia de lo que llama el pueblo de Israel. Pero esto que vemos aquí, que tiene que ver con esta escritura, que tiene que ver con el Éxodo, dice así: así dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedécele. Este fue el ángel, fue el mandato que recibió Moisés cuando sacó, esta historia la conocen, ¿no? ¿Sí? Moisés estaba, todo el pueblo judío si eran esclavos de los egipcios, y Moisés se levanta como profeta para liberar al pueblo judío. Pues cuando sale están 40 años dando vueltas, hasta que llegan a lo que hoy es Israel, ¿sí? Que era la tierra prometida. Bueno, cuando sale, después de que cruzan el Jordán, el milagro de que abren y pueden cruzar, que se ahogan todos los egipcios, eso que vemos en las películas. Cuando aparece esto, lo primero que le dijo este señor con mayúsculas a Moisés es esto: voy a enviarte a un ángel y tú tienes que seguirlo, obedecerlo y respetarlo. El encuentro con un ser espiritual, sea el que sea, plantea lo que les dije antes: compromiso. Obedécele y respétalo. Esto es para cualquier religioso, o sea, para las personas que se consideran religiosas. Los rituales no hacen una religión. La conversión, la transformación interna, el seguir a este líder espiritual, sea la religión que uno, es lo que hace que uno eleve la vibración. Y eso se llama compromiso con lo que creo, ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento van a aparecer los ángeles en la historia de la creación, ¿sí? Al principio de casi todo. Cuando Dios creó el cielo, creó a los seres espirituales. Cuando creó a la tierra, creó a los seres humanos, ¿sí? Y ahí está la primera dualidad que aparece a nivel bíblico. Y ya ahí luego va a aparecer la luz y la oscuridad, ¿no? La creación de la luz y la oscuridad y toda esa historia, pero en los siguientes días. Pero ahí ya aparecen los ángeles, y a los ángeles se le da un lugar: el cielo. ¿Sí? ¿Dónde habitan los ángeles? En el cielo. Para que comprendan los seres humanos por qué terminan haciéndole con alitas. Para simbolizar, este es un residente, no es residente de la tierra, es un residente del cielo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento también los ángeles son los que van a custodiar el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza se perdió, pero el dibujito de cómo era el Arca de la Alianza está en la Biblia, porque fue por decreto de Dios cómo debía de construirse este lugar donde se iba a depositar la tabla de la ley. La alianza era para guardar los escritos sagrados, lo que luego terminó siendo la Torá, ¿no? Los originales, digamos. Los ángeles también en diferentes libros del Antiguo Testamento se presentan a profetas, ¿sí? Los profetas eran lo que, cuando hablamos al inicio, ¿no? Esta gente que hoy llamaríamos videntes o médiums, ¿sí? Los que nos traen un cierto mensaje.
A ellos les dan un mensaje y ellos en esta tercera dimensión plantean el mensaje. Hay un santuario en Lourdes, hay un santuario en Fátima, que simplemente se construyó en base a que determinados videntes dijeron que habían visto algo que nadie más vio, aparecieron cosas sobrenaturales y la gente comenzó a creer y creó estos lugares, ¿no? Así que no estamos hablando de cosas, como digo yo, bueno, de cuarto milenio, ¿no? Así como esotéricas. No, esto es una realidad que está dentro de la historia de la humanidad y la gente cree. Bueno, se presentan a los profetas, como dije antiguamente, para guiarlos en este mensaje que debían dar, para abrirles el camino, para ayudarlos a elevar su vibración. ¿Sí? Los profetas, por lo general, transmiten mensajes con respecto a futuro y con respecto al presente. Cómo deben ser las cosas en el presente y qué va a pasar en el futuro. Esos son lo que llaman profetas. Si nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, pues verán que esto es lo que han hecho. Y después también en el Antiguo Testamento aparecen muchos escritos sobre ángeles preanunciando la venida de lo que se llama dentro de la religión judía el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Sí? Los judíos siguen esperando a este Mesías y este Mesías para los judíos va a venir rodeado de ángeles, de seres etéreos. En el Segundo Testamento los ángeles aparecen en todo momento alrededor de una figura que es el fundador del cristianismo, que es quien se llama Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, el Cristo. Aparece desde lo que llama la Anunciación. Su nacimiento le fue anunciado a su madre a través del arcángel Gabriel, que le dijo que iba a pasar algo que ella no tenía la más mínima idea. No había estado nunca con un hombre y ella le dijo que le iban a hacer un hijo y que encima ese hijo iba a ser hijo de Dios y que encima ese hijo iba a ser el Mesías, el Emanuel. Entonces ya desde antes de nacer los ángeles acompañan a esta figura central del cristianismo. Luego, a ver, yo no me voy a meter porque esto no es dogmático, esto es informativo o formativo. Hay gente que cree que María termina siendo virgen, hay gente que no. La cuestión es que lo concreto es que aparecen en estos textos sagrados para muchas personas, aparecen desde el inicio. ¿Y por qué? Porque ya desde el Antiguo Testamento y durante el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se habla de Jesús o cosas que hizo Jesús, se dicen que todas las cosas creadas fueron creadas para Él, ¿sí? Y por Él. Como se dice que Jesús es el Hijo de Dios, pues Él fue siempre eterno, solamente que en un determinado momento se encarna y nosotros lo conocemos como Jesucito. Pero Él siempre existió. Los ángeles fueron creados por Él y para Él, para su servicio. Entonces lo acompañan en todo tiempo. Lo acompañan en la crucifixión, lo acompañan en Getsemaní, lo que hemos recordado en esta Semana Santa que ha pasado, ¿no? Cuando lo consuelan. Van a estar también presentes, ya en los libros proféticos del Nuevo Testamento, los ángeles se preanuncia que van a estar presentes en lo que llama la segunda venida de Jesús, que otros lo llaman el juicio final. Jesús, según el cristianismo, volverá a la tierra. Y ahí será cuando hará un juicio a todas las naciones. Pues vendrá acompañado de ángeles, ¿sí? Con todas estas huestes que se le llaman. Pero los ángeles no solamente estuvieron en el Nuevo Testamento rodeándolo a Jesús o acompañándolo en diferentes momentos de su vida, sino también en los primeros momentos de esta nueva iglesia, ¿sí? Esta nueva religión que estaban haciendo, lo que llaman el cristianismo. En los inicios son los que van a liberar, se aparecen ángeles para liberar a los apóstoles que eran perseguidos y los querían matar. Pues bueno, lo liberan ángeles, les abren las puertas para que ellos puedan escaparse. Ángeles acompañan en la predicación, sirven de mensajeros de Dios, liberan al apóstol Pedro, también en un momento que estuvo en la cárcel, protegen ante ataques, ¿no? A Pablo, que era otro apóstol. Entonces digamos que el cristianismo desde
temprana edad ya empezó a mamar esta cultura de los ángeles. ¿Qué pasó con los ángeles? En un determinado momento esta iglesia creciente, esta religión creciente, pues tuvo que opacarlos, porque en los primeros años, ¿sí?, que estaba tan unido todavía a lo que era el judaísmo, y el judaísmo era muy creyente de los ángeles, pues digamos que los ángeles rivalizaban con la figura de Jesús el Cristo. Es más, hoy en día también mucha gente cree más en los ángeles que en Jesús de Nazaret, y son cristianos, ¿sí?, o tienen más devoción. Entonces la iglesia en un determinado momento, todas estas cuestiones de los ángeles, ¿sí?, ya en ese momento ya era la iglesia católica. Recuerden que la iglesia, el cristianismo, al año más o menos 400, 500 de nuestra era, pues fue reconocido como, dejaron de perseguirlo y fue reconocido como religión oficial. Pues a partir de ese momento que se estipula todo lo que ya conocemos, concilios, etcétera, 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 pues se estipula que dejemos de prestar atención a los angelitos y empecemos a elevar más la figura de Jesús, ¿sí? Y en un determinado momento también la de María.